Entonces se hincha mi tobillo. Normal, ¿no? El doctor se ha manchado mi cara, está en manchas. Normal. Se pone duro la barriguita varias veces al día. Normal, ¿no? Entonces, todas estas cosas son normales, tenemos que conocerlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder explicar, ¿ya? Bueno, recuerden que este es el útero, este es el cuerpo del útero, este es el istmo, este es el cuello, ¿ya? Este istmo se va a volver segmento durante el embarazo, ¿ya? Este es el fondo del útero y estos son los cuernos del útero, ¿ya? Entonces no podemos desconocerlo. Este es el cuello del útero, el cuello. También muy comúnmente lo llamamos cervix. El cuello normalmente es duro, es un tejido duro, ¿ya? Porque es tejido colágeno. Pero con el embarazo va a existir un edema. Se va a edematizar, se va a llenar también de mayor líquido. Va a haber un reblandecimiento y un aumento de la vascularidad, ¿ya? Las fibras se van a hipertrofiar en una hiperplasia del tejido glandular a nivel del cuello y la producción de moco viscoso obstruye el orificio cervical interno. Entonces, va a haber mayor producción de este moco a nivel del cuello. El objetivo es taparlo, cerrarlo, porque no tiene que entrar ni un solo germen en el embarazo, ¿no? Entonces se va a cerrar, va a haber como un tapón mucoso prácticamente, que va a cerrar el ingreso de cualquier germen dentro de la cavidad uterina. A medida que el útero va creciendo, va a existir una eversión glandular del epitelio endocervical, ¿ya? O sea, normalmente, cuando uno hace el especular, mete el espéculo abajo en la vagina, uno logra ver esta parte, ¿no? Lo que va a existir, sabrán de que existe la unión de dos epitelios en el cuello. Un epitelio es el cilíndrico y otro es el escamoso, ¿no? Hay una unión de los epitelios. Perdón. Hola. Dígame, estoy en clases. Dígame nomás, rapidito. No sé. Listo. Bueno, entonces, lo que va a existir a medida que vaya creciendo el útero, el epitelio se va a evertir. Es decir, este epitelio de adentro se va a salir hacia afuera, ¿no? De tal forma que cuando nosotros hagamos el especular, vamos a ver una área roja alrededor del cuello, a la cual llamamos el ectropio, ¿no? Es porque el epitelio de adentro, por el embarazo, se ha salido. Y como no es un epitelio que corresponde hacia afuera, lógicamente se va a enrojecer. Normal, ¿ya? Normalmente el cuello está hacia atrás, normalmente. Con las personas que hemos hecho la práctica, cuando han hecho tacto en los abortos, por ejemplo, el cuello está atrás. Cuando las pacientes vienen y recién están empezando su parto, el cuello cuando hacen el tacto está atrás. Pero a medida que el embarazo se va haciendo de término, va empezando el trabajo de parto, la dilatación, el cuello se empieza a ir hacia adelante, ¿ya? Entonces es posterior al inicio y después se va yendo a la parte central. En las primíparas, el orificio cervical interno y el orificio cervical externo están cerrados. Si vemos este cuello, esta área que está guinda, media roja, este es el cuello. Entonces, esta parte de acá arriba es el orificio cervical interno y esta parte de acá abajo es el orificio cervical externo. Entonces, cuando la paciente es primigesta, no tiene ningún hijo, los dos están cerrados. Pero cuando la paciente es multigesta, ya tiene varios hijos, entonces este de aquí abajo, el externo, está abierto y el interno está cerrado. El tapón mucoso cervical impide el ascenso de gérmenes, de ahí la importancia de estas flemas a nivel del cuello. Bueno, a nivel del ovario, recuerden que el ovario va a ser el responsable de que, bueno, pues liberar el óvulo. Una vez que libere el óvulo, el lugar donde estaba madurando ese óvulo, pues ese lugar va a empezar a degenerar, pero se va a convertir en cuerpo lúteo.
Este cuerpo lúteo es el encargado de producir progesterona y va a funcionar máximo hasta las primeras 5 a 7 semanas. Después de ahí se desintegra, desaparece y va a ser reemplazado por la placenta, ¿no? También a nivel de los ovarios se va a producir una hormona que es la relaxina. Muy importante la relaxina porque es la responsable del remodelamiento del aparato reproductor, de aumentar la laxitud de las articulaciones, ligamentos y demás. Vamos a ver en el siguiente tema. Si se imaginan, la columna vertebral. Tenemos una columna cervical, una columna dorsal, una columna lumbar, sacra y la coxigia. Y el coxis, esa última partecita, como una cola, ¿no? Es el coxis. Este coxis, durante el trabajo de parto, van a creer que se va a doblar hacia atrás. Entonces va a existir una retropulsión del coxis. Normalmente el coxis se va a doblar hacia atrás cuando está saliendo el bebé, pero sin producirse ninguna lesión. Si el coxis se doblaría en una paciente que no esté embarazada, no, pues eso es lesión, va por un proceso inflamatorio, traumatología y demás cosas. Pero en la embarazada, gracias a esta hormona, los ligamentos y demás están totalmente laxos, de tal forma que se puede doblar sin producir ningún daño. Lo mismo que la pelvis. La pelvis, va a existir una apertura de la pelvis durante el trabajo de parto sin producir ningún daño. A nivel de la vagina y el periné va a existir también un montón de cambios y va a existir un aumento de la vascularización, una hiperemia a nivel de la piel y los músculos del periné y la vulva. Entonces la región de abajo de los genitales va a estar más vascularizada. De ahí de que cualquier desgarrito que tengamos durante el parto, sangra bastante. Y necesariamente hay que poner algunos puntos, ¿no? Hay un signo muy conocido que es el signo de Chadwick. El signo de Chadwick se presenta a nivel de la vagina y es una vagina que es hiperémica, es decir, es de aspecto púrpura, rojizo, es más rojizo, ¿no? Que una paciente no embarazada. Entonces, cuando tú ves pacientes no embarazadas y ves el aspecto, el color, y ves una embarazada, entonces dices, ¿qué está pasando, no? Entonces, es un signo fisiológico del embarazo a nivel de lo que es la vagina por el aumento de la vascularización. Recuerden que les decía que normalmente en cavidad vaginal existe los lactobacilos acidófilos de Dodder-Lane. Estos bacilos son normales, ¿no? En la embarazada va a aumentar la cantidad de estos bacilos, ¿no? Porque va a existir mayor descamación de las células de cavidad vaginal. Eso implica de que va a tener mayor cantidad de glucógeno, que es el alimento para los lactobacilos. Estos lactobacilos, bacterias de cavidad vaginal que son saprófitas, que nos ayudan, pues como tienen mayor alimento, van a haber mayor cantidad, que van a producir mayor ácido láctico. Eso va a hacer que cavidad vaginal se vuelva más ácida, con un pH de cerca de 3.5. Y eso va a hacer que, lógicamente, exista mayor protección para que no entren gérmenes, más bacterias y demás. Va a aumentar el grosor de la mucosa vaginal, va a existir relajación del tejido conductivo y una hipertrofia del músculo liso. Recuerden que por cavidad vaginal tiene que salir un bebé. Miren, la cabeza solamente del bebé va a medir cerca de 10 centímetros, solo la cabeza. Entonces, miren cuánto se tiene que distender, expandir cavidad vaginal. Entonces, lógicamente, de ahí la necesidad de aumentar el grosor de la mucosa y demás para no producir desgaste. Y uno de los órganos que más se va a modificar, pero este órgano empieza prácticamente a cambiar su estructura, que son las mamas, durante el embarazo. Pero la glándula mamaria recién va a empezar a funcionar al 100% en el puerperio, ¿ya? Entonces, durante el embarazo simplemente existe el aumento de volumen. Va a haber una hipersensibilidad, va a haber punzadas, va a haber una ingurgitación vascular que se va a poder ver, ¿no? Un aumento de volumen a partir del segundo mes. De ahí les decía que también a nivel de las mamas
pueden aparecer estrías. Lógicamente, tenemos que utilizar algunas cremas que produzcan mayor humedad en la piel, ¿no? Entonces, tras los primeros meses, la madre podría tener la presencia de calostro. Entonces, hay mamás, hay mujeres embarazadas que vienen, por decir, al tercer mes o al segundo mes y dicen, me está saliendo un líquido por los senos, preocupadas, ¿no? Entonces, a eso se llama el calostro, que es normal los primeros meses, en algunas más, en algunas menos. Una secreción amarillenta espesa, ¿ya? Normal. Sin embargo, en algunas es más o menos, ¿no? Las venas delicadas bajo la piel van a formar prácticamente una red venosa, que en algunas se va a poder ver mucho más, ¿no? Por la transparencia de la piel, que es la red venosa de Haller. Entonces, normalmente la glándula mamaria empieza a aumentar de volumen y lógicamente los acinos, las glándulas y demás se empiezan a proliferar y alistarse para la producción de leche. Normalmente podría haber una ligera liberación de lo que es el calostro en los primeros meses o en algunos meses. Los estrógenos van a participar en desarrollar todo el sistema conductual. Todos los conductos de la glándula mamaria van a ser desarrollados por los estrógenos, ¿ya? La progesterona va a participar en el desarrollo de todo lo que es la parte alveolo-lobular, ¿ya? Aún la madre, supongamos que es un embarazo de 14 años, donde la glándula mamaria lógicamente es más pequeñita porque todavía no está totalmente desarrollada. Esa glándula mamaria, pese a ser pequeña, va a tener 9 meses para que tanto el estrógeno como progesterona formen todo este sistema de conductos de lobulillos para la producción de leche que recién se va a empezar a producir en el puerperio, ¿ya? El pezón y la areola van a aumentar de tamaño con aumento de la pigmentación y lógicamente se van a hacer más eréctiles. Va a haber una hipertrofia de las glándulas de Montgomery, que son glándulas que están alrededor prácticamente del pezón y la areola, ¿no? Que van a aumentar de volumen prácticamente, y también van a aparecer la presencia de estrías, ¿no? Estas estrías se pueden prevenir, entonces no es de que siempre van a aparecer, ¿no? Podrían también no aparecer en algunas, ¿no? Bueno, y también se va a modificar el metabolismo de las proteínas. Las proteínas séricas van a disminuir. Las proteínas que están dentro de la sangre van a disminuir. En sí no va a haber una disminución. Lo que va a existir, como les mencionaba la anterior vez, va a existir un aumento de la cantidad de líquido dentro de los vasos. La sangre se va a hacer más diluida, más aguanosa, si quieren, ¿no? Eso va a aparentar de que las proteínas disminuyan. Eso también va a aparentar lo que comúnmente llamamos como la anemia fisiológica, porque la hemoglobina va a disminuir también su valor, porque va a existir mayor cantidad de líquido en la sangre. Entonces las proteínas séricas disminuyen, la albúmina disminuye a expensas de la globulina. Sin embargo, las otras proteínas, como la globulina B y el fibrinógeno, van a aumentar, ¿no? En sí, la producción de proteínas no disminuye. La presión por la mayor cantidad de líquido va a aparentar como si habría más. El metabolismo de las grasas, los lípidos totales aumentan. Normalmente en la embarazada, todos los lípidos totales van a aumentar. El colesterol, que es uno de los más solicitados, va a aumentar cerca de 300 miligramos por decilitro. Normalmente era hasta 200. Va a aumentar. De ahí alguna vez, como comentario, ¿no? O sea, pedir perfil lipídico a una embarazada a momentos no tiene sentido. O sea, pedirle en la sangre lípidos, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y demás no tiene sentido porque estas normalmente van a estar aumentadas. Vas a ver un valor anormal y ahora no vas a saber si el valor anormal es por el embarazo o si realmente la paciente tiene estos aumentados, ¿no? Necesariamente vas a tener que esperar que pase el embarazo. Pero normalmente están elevados.
Los carbohidratos también se van a modificar el metabolismo de los carbohidratos. En la embarazada encontramos normalmente una hipoglicemia leve en ayunas, ¿ya? Una hiperglicemia postprandial y hay una hiperinsulinemia. Estos son los cambios que podrían llevar a alteraciones en la embarazada. La embarazada tiene más tendencia a hacer una hipoglicemia. De ahí de que la embarazada no puede hacer ayuno. Prohibido que la embarazada esté haciendo ayuno, ¿no? Entonces, pero cuando come, hay mayor hiperglicemia, se eleva mucho más rápido la glucosa. Pero también dentro de la embarazada va a existir mayor aumento de la insulina. Lógicamente, por la insulina, por la hiperinsulinemia, hay mayor tendencia a que la paciente haga una hipoglicemia. Ahora, a esto, peor todavía se complica, bueno, no se complica, sino la embarazada tiene un feto que está consumiendo grandes cantidades de energía, de carbohidratos, de oxígeno y demás. Es por esa razón de estos cambios, porque necesita mayor cantidad de carbohidratos, ¿ya? El lactógeno placentario, hormona que se produce en la placenta, el lactógeno placentario produce una lipólisis, hace que los lípidos de la paciente se desintegren, ¿ya? Y para liberar ácidos grasos libres. Y estos, lógicamente, se conviertan en carbohidratos. Lactógeno placentario aumenta la resistencia tisular a la insulina. Aún exista gran cantidad de insulina, esta insulina no va a hacer efecto en las células por el lactógeno placentario. Entonces, la paciente embarazada está protegida por todas estas hormonas. Bueno, el metabolismo de los electrolitos y los minerales se retiene casi 100.000 equivalentes de sodio y 300.000 equivalentes de potasio. Entonces hay una retención de sodio y de potasio. Pero también existe un aumento de la filtración. Entonces la filtración glomerular aumenta. Aumenta la filtración, pero su excreción no cambia. Entonces aumenta la resorción tubular. Entonces prácticamente no existe una pérdida de electrolitos y demás, ¿no? Porque lógicamente se van liberando más, pero también se van reabsorbiendo, ¿no? Entonces, su concentración sérica aparenta disminuir, pero por expansión del volumen plasmático. El volumen plasmático se va a expandir y eso va a hacer que todo el contenido vascular, eritrocitos, leucocitos, proteínas, electrolitos, todo aparente disminuir, ¿ya? Pero sí va a existir un calcio sérico disminuido. El calcio sí va a disminuir. Por consiguiente, la paciente embarazada necesita recibir suplementos de calcio y sobre todo suplementos de hierro, ¿no? Aparte del equilibrio ácido básico y los electrolitos, la embarazada presenta una hiperventilación en comparación con la no embarazada. La paciente embarazada respira más, hay una hiperventilación, ¿no? Esto va a llevarnos a una alcalosis respiratoria normal. La paciente va a tener una alcalosis respiratoria. Ahora, va a aumentar la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno. Esto para hacer un equilibrio ácido-base. Les decía, el feto necesita grandes cantidades de oxígeno, grandes cantidades de carbohidratos y de proteínas. Y eso se va a conseguir por todos estos cambios que se está presentando. Entonces, la hemoglobina materna, la hemoglobina, es una hemoglobina que se hace más afín. Entonces, va a captar mucho más cantidad de oxígeno para poder llevar tanto a la madre como al feto. Y miren lo que pasa con el volumen sanguíneo. Aumenta el volumen plasmático. Este aumento del volumen plasmático ya va a iniciar a las 10 semanas, es decir, a los 2 meses de embarazo. Entonces, ahí ya va a aumentar el volumen plasmático. Y este volumen plasmático va a ser máximo a las 30 a 34 semanas. El volumen va a llegar a aumentar cerca de 1.250 ml.
Entonces es harto lo que se aumenta, ¿no? El recuento de eritrocitos va a disminuir, pero no porque se produzca menos, sino porque el aumento del volumen plasmático pues hace que su presión y su concentración disminuya, ¿ya? Sin embargo, si bien va a disminuir los eritrocitos y por consiguiente la hemoglobina, entonces esta hemoglobina nunca puede descender menos de 11 gramos por decilitro, ¿ya? Entonces, si nosotros controlamos la hemoglobina de una paciente, su hemoglobina es de 12 o de 13 si quieren, ¿no? Entonces, cuando la paciente está embarazada y hacemos un control a las 20 semanas, vamos a ver que esa hemoglobina de 13 va a bajar a 11. Y uno dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde está sangrando? Entonces, eso es lo que ocurre normalmente. A eso se llama la anemia fisiológica del embarazo. Y no es que esté sangrando, es que el volumen plasmático ha aumentado y ha hecho que la concentración de hemoglobina y de eritrocitos disminuya. Pero nunca tiene que descender más allá de 11, porque si se descendería más de 11, ahí sí se habla de una anemia, ya no fisiológica, esa es una anemia real, ¿ya? ¿Cuál es la función del aumento del volumen plasmático? Cubrir las demandas del útero, porque el útero va a necesitar mayor cantidad de sangre que fluya adentro hacia el feto, ¿no? Proteger a la madre y al feto contra un retorno venoso en posición supina y erecta. Lamentablemente, vamos a ver que el embarazo, durante el embarazo, el peso fetal, el peso uterino, cuando la paciente se echa, el útero comprime los vasos, la aorta abdominal, la vena cava inferior y demás, ¿no? Y al ponerse de pie y al echarse, va a existir mayor desnivel en el flujo de sangre, porque al echarse va a estar comprimido estos vasos. Esto podría generar varias consecuencias para la embarazada, pero gracias a esta cantidad de flujo, pues no se modifica en gran proporción, ¿no? Y lógicamente se protege a la madre contra la pérdida sanguínea del parto. Una paciente en el parto puede llegar a perder 500 ml de sangre, 500, medio litro de sangre, ¿no? Pero esta paciente embarazada pierde esa cantidad normalmente, pero no se modifica ningún signo vital. Es como decir que la paciente embarazada está preparada para perder esa cantidad de sangre. Cuando vean los partos, y los que ya han visto los partos, es una sangradera, pero tremenda. Sangres por todas las manos llenas de sangre en la placenta y demás. Entonces uno ve y dice, pero ¿cómo sangra tanto? Y la paciente está ahí normal. La paciente está capacitada, diríamos, para perder esa concentración de sangre, ¿no? Hasta 500 ml. Lógicamente, si pierde más, o se descompensa, ¿no? Entonces, la hemoglobina y el hematocrito, va a existir un decrecimiento de la concentración de hemoglobina y hematocrito, más común por deficiencia de hierro, en un 35%. Pero también es la viscosidad total de la sangre la que disminuye, a la que llamamos anemia fisiológica. Esta anemia fisiológica es porque ha aumentado el flujo de la sangre, el flujo plasmático. Pero también esta disminución de la hemoglobina es porque le falta hierro, porque el feto está consumiendo grandes cantidades de hierro. En un 35% es por deficiencia de hierro. Es por esta razón que a la paciente embarazada se le tiene que dar hierro, a todas, ¿ya? Entonces, nadie puede decir, no, pero mi hemoglobina está normal, no necesito. Necesitan hierro porque todas las pacientes fisiológicamente su hemoglobina va a disminuir y va a necesitar mayor cantidad de hemoglobina porque necesita mayor concentración de oxígeno para el feto. Los leucocitos aumentan hasta 11.000 normalmente. Va a existir un aumento de los leucocitos hasta 11.000. Y durante el trabajo de parto podrían llegar hasta 25.000. Durante el embarazo podría aumentar de 9.000 hasta 16.000 por si acaso. Término medio, 11.000. ¿Ya? Entonces,
Una hemoglobina inferior a 11 ya se considera anormal. Si la hemoglobina estaba en 13 y ha bajado a 11, normal, eso es fisiológico por todo lo que estamos viendo. Y también uno de los culpables es la falta de hierro. Por eso hay que darle hierro a la paciente. Pero cuando la hemoglobina está menos de 11, eso ya es una anemia. La anemia podría producirnos una hipoxia fetal. El feto podría tener menos oxígeno y sufrir a consecuencia de eso, producirnos un sufrimiento fetal agudo. De ahí la importancia, ¿no? A momentos la paciente recibe el hierro y dice, ay, ¿quién se va a estar tomando? Lo botan el medicamento, lo esconden el medicamento, ¿no? Siempre me dan, yo lo necesito. Pero las pacientes anémicas podrían llegar a presentar que se mueran sus bebés por solamente la deficiencia de hierro por una anemia. Entonces, de ahí la importancia de que todos les decimos, tome hierro, les damos 3 meses el hierro durante el embarazo, normalmente. La presión arterial. Normalmente la presión arterial de la paciente embarazada disminuye, normalmente. Va a existir una disminución de la presión. Y lógicamente esto es por la progesterona y otras hormonas que se van produciendo en el embarazo que hacen que los vasos se dilaten. Eso hace que la presión descienda. Normalmente la paciente embarazada tiene una tendencia a bajar la presión. Muchas veces van a ver que la embarazada se desmaya. Tienen lipotimias, ¿no? Entonces, es porque baja la presión y no llega suficiente sangre al cerebro. Entonces, durante el embarazo, la presión sistólica podría disminuir 10 milímetros de mercurio. La presión diastólica podría disminuir hasta 20 milímetros de mercurio. Las mujeres manejan presiones más bajas. Hay mujeres que manejan presiones de 90 a 60, por ejemplo. A ver que disminuya 20. ¿Cuánto va a ser su presión? Pues, lógicamente, ese es el responsable a momentos de las lipotimias, bueno, o las hipotensiones ortostáticas que tienen, ¿no? Resultado de la disminución de la resistencia vascular periférica, esto ocasionado por los estrógenos, la progesterona, las prostaglandinas, que normalmente producen la vasodilatación. Y lógicamente la vasodilatación es para que exista mayor flujo de sangre hacia el feto, ¿ya? Pero durante el trabajo de parto, cuando la paciente empieza con dolores, con contracciones uterinas y demás, ahí la cosa es al revés. Durante el trabajo de parto, más bien la presión va a aumentar, ¿ya? Entonces, la presión diastólica puede aumentar de 5 a 25 milímetros de mercurio y la sistólica de 25 a 35 milímetros de mercurio durante el trabajo de parto. Algunas veces vemos pacientes que ya están con presión un poquito elevada, con algo de preeclampsia, ¿no? Pero todavía no ha empezado el parto. En esos momentos decimos, pero si está elevado poquito durante el parto, se va a elevar más. Ya nos empezamos a preparar, porque sabemos qué va a ocurrir con esa presión. Este es uno de los síndromes que les comentaba, el síndrome supino hipotenso, así se lo llama. El síndrome supino hipotenso. Existe una reducción del volumen sanguíneo que llega al corazón. Va a existir una reducción del volumen sanguíneo secundario a la compresión de la vena cava por el útero. Entonces, cuando la paciente se echa en decúbito dorsal, así, este útero, este feto que ya son grandes, lo va a comprimir estas venas, en especial la vena cava. Entonces, esta compresión de los vasos va a producir una reducción del volumen sanguíneo de la sangre que llega al corazón. Producto de esto, va a caer la presión arterial un 30%. La presión va a descender y va también la paciente a tener taquicardia y disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, este es un efecto fisiológico. Pero aún caiga la presión y exista taquicardia,
La paciente no se va a desmayar, pero va a existir como, por ejemplo, diríamos, palpitaciones, pero no se va a desmayar. ¿Por qué? Gracias al aumento del flujo plasmático y sanguíneo que la paciente embarazada tiene. ¿Ya? Entonces, este es el síndrome supino hipotenso, muy conocido en la embarazada. A nivel del corazón, ¿qué ocurre? Pues lógicamente al inicio no hay mucho conflicto en la posición, pero cuando el embarazo crece, pues el embarazo logra empujar todo, empuja el intestino grueso, el intestino delgado y también el diafragma y también el corazón. Entonces la posición del corazón se va a modificar por el crecimiento uterino, entonces el corazón se va a hacer un poquito más horizontal, diríamos, por el aumento del útero. ¿Ya? Va a aumentar el volumen cardíaco a cerca de 75 ml más o menos. Entonces, tiene que trabajar más el corazón. La frecuencia cardíaca aumenta cerca de 80-85%, pero sin embargo, en el periodo expulsivo, cuando el bebé está naciendo, la frecuencia del corazón va a aumentar 125 por minuto. Entonces, las pacientes, de hecho, que van a estar taquicárdicas donde el expulsivo y la mayor parte del embarazo van a estar con su frecuencia cardíaca ligeramente elevada, pero no más de 100, ¿no? ¿A consecuencia de qué? El aumento del flujo. Y lógicamente va a implicar mayor actividad, mayor gasto cardíaco, mayor fuerza del corazón. Ese aumento del flujo a nivel cardíaco va a generar cambios en los ruidos cardíacos. Va a existir un aumento del primer ruido, mayor fuerza en el primer ruido, y en algunas pacientes se podría escuchar un desdoblamiento del primer ruido, habiendo un tercero y un cuarto ruido, que no es muy frecuente, pero podría ocurrir. Pero una de las cosas frecuentes que se escuchan son los soplos sistólicos precordiales. Por la gran cantidad de flujo que maneja el corazón, podrían existir soplos sistólicos, ¿ya? Si escuchan un soplo diastólico, eso ya no es normal. Pero si hay soplos sistólicos, eso está considerado normal. Se incrementa la contractilidad del miocardio, lógicamente porque va a necesitar mayor cantidad de fuerza. El gasto cardíaco, recuerden que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón, ¿no? Se va a incrementar de 1 a 2 litros, siendo normalmente de 5 a 5.5 litros. O sea, normalmente el corazón bombea 5 litros por minuto, pero en la embarazada se va a aumentar de 1 a 2 litros. Entonces el corazón va a bombear de 6 a 7 litros. Entonces es un incremento, ¿no? Y esto es mucho más durante el trabajo de parto. En el primer periodo de parto, donde existe la dilatación, el borramiento, el gasto cardíaco aumenta un 15 a 30%. En el periodo expulsivo, donde está saliendo ya el bebé, el gasto cardíaco va a aumentar el 100%, el doble. Entonces, lógicamente, el corazón tiene que estar bien preparado para poder asumir ese reto, ¿no? Pero si es un corazón enfermo, pues lógicamente, aquí es donde más complicaciones va a tener. Los cambios del volumen en relación a la parte reproductiva. Entonces, estos cambios, más que todo, ocurren en la segunda mitad del embarazo, a partir de las 20 semanas, por el aumento de volumen también del útero, ¿no? El volumen inspiratorio de reserva va a aumentar cerca de 300 ml, el volumen corriente va a aumentar cerca de 200 ml. Lógicamente, para eso tenemos que saber lo normal, ¿no? O sea, por ejemplo, el volumen corriente normalmente en una persona no embarazada, lógicamente, es de 500 ml. El paciente inspira 500 y expira 500. La embarazada va a aumentar 200. Entonces ya no vas a respirar 500, ahora vas a respirar 700. El volumen expiratorio de reserva va a disminuir 200 ml y el volumen residual también va a disminuir 300 ml. A nivel del aparato digestivo,
Normalmente en la parte digestiva va a existir una gingivitis. Entonces, algunas pacientes se cepillan los dientes y les sale sangre, no les salía antes. Y vienen y dicen, pues me sale sangre. Entonces, es porque existe una gingivitis. Hay una inflamación en las encías que lógicamente la hacen más frágiles para que puedan sangrar. ¿Ya? Pero a nivel de la saliva, bueno, y también producto de esto, va a existir una disminución de la mucina. El pH se va a tornar más ácido y va a disminuir el fósforo a nivel de la saliva. Va a aumentar el petialismo, ¿no? Entonces, va a existir mayor acidez por el aumento de estas enzimas en la saliva. Eso va a generar en parte la gingivitis y en parte va a generar que las lesiones odontológicas, que las caries a nivel de los dientes, por esta situación de la acidez, empeoren, se agraven. De ahí un comentario común, ¿no? A veces el comentario es, a las mamás, cada hijo les cuesta un diente, un comentario común, ¿no? Bueno, más o menos indicando que durante el embarazo los dientes se complican, se agravan, pero no es de que se compliquen de por sí, ¿no? La acidez de la saliva y el aumento de las enzimas hacen que las caries que existan en el embarazo se agraven. ¿Ya? Va a aumentar el peristaltismo a nivel de lo que es la región del esófago y demás. Va a existir una colestasis intrahepática, va a aumentar el colesterol sérico y también la fosfatasa alcalina, normalmente. ¿Ya? Recuerden que las hormonas que aumentan durante el embarazo producen una vasodilatación, pero también dilatan el resto de la musculatura, no solamente los vasos, también dilatan el intestino, también dilatan la vesícula. Entonces, hay un aumento que produce una relajación de la mayor parte de los músculos, ¿no? Esa relajación va a hacer que el retardo del estómago tarde más. O sea, lo que la paciente come, que normalmente en el estómago debería estar 4 horas, ahora va a tardar más. Se va a retardar el vaciamiento del estómago. En parte esto va a ser responsable de un aumento del apetito. Entonces, la paciente embarazada va a aumentar, tiene más ganas de comer, pero come un poquito y listo, ya no quiere comer. Entonces la saciedad va a ser temprana, se harta más rápido, pero quiere comer más veces. ¿Ya? Va a existir náuseas y vómitos en un 40-80% en el primer trimestre. Estas náuseas y vómitos generalmente son responsables por el aumento de la hormona gonadotrofina coriónica, que existe mayor aumento las primeras semanas del embarazo, en el primer trimestre. ¿Ya? Y lógicamente en este primer trimestre, por esta razón, también existe mayor frecuencia, ¿no? Que después se va normalizando. A nivel del hígado, los estrógenos determinan un aumento del nivel sérico de proteínas producidas por el hígado. Entonces, normalmente, el hígado va a producir más proteínas. Pero decíamos anteriormente que las proteínas más bien disminuyen por el aumento del volumen plasmático. Pero algunas proteínas van a aumentar su producción, como por ejemplo el fibrinógeno, los factores de coagulación, la ceruloplasmina y la globulina. Entonces, el fibrinógeno y los factores de coagulación van a aumentar. Eso hace que la paciente embarazada sea altamente coagulable. Entonces, esa es la razón por la que no queremos que la embarazada esté como quien diría, echada todo el día. No puede, porque si se echa, está mucho tiempo echada, la éstasis vascular podría generar la formación de trombos, porque la paciente tiene mayor cantidad de proteínas que producen coagulación, ¿no? Pues podría ser un tromboembolismo pulmonar. Entonces, esa es la razón por la que las pacientes tratamos de que no estén mucho rato echadas, que caminen, que deambulen y demás, ¿ya? La fosfatasa alcalina va a aumentar normalmente porque se produce en la placenta, llegando a ser el doble
durante el embarazo, normalmente. Entonces, no vale la pena pedir fosfatasa alcalina porque siempre va a estar aumentada. Y si la pides y está aumentada, tienes que estar consciente de que es por el embarazo y no estés buscando alguna otra patología, ¿no? Lo mismo el que el colesterol y los lípidos también van a aumentar. Y miren, les decía, va a existir una colestasis. ¿Qué es una colestasis? Entonces, miren lo que ocurre con la vesícula biliar. Eh, el aumento de las hormonas, en especial de la progesterona, va a relajar el músculo, el intestino, el estómago, la vesícula. ¿Ya? Entonces, por esta progesterona, la vesícula va a estar relajada y lógicamente al estar relajada tiene poca actividad.